y continuamos aprendiendo programación y ahora vamos a ver qué son las funciones expresadas en JavaScript. Simplemente vengan a su index.html y vamos a comentar este script porque ya no vamos a estar utilizando este archivo que fue del video anterior. Simplemente vamos a crear otro archivo exactamente aquí. Presionan clic derecho en la carpeta, nuevo archivo. Le vamos a poner funciones expresadas 20 porque es el archivo número 20.js. Simplemente lo linkeamos. Acá buscamos funciones expresadas 20. Guardamos. Ponemos esto para acá y ya podemos probar con un console.log. Funciona. Y si guardamos, debería imprimirse funciona. Ahí está, ¿ven? Las funciones expresadas tienen otra sintaxis y otra forma de escribirse, ¿sí? Para empezar, las funciones expresadas se guardan en una variable. Por ejemplo, let, yo quiero que mi función se llame sumar. Esto va a ser igual a la palabra clave function. Abrimos y cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y acá pongo mis dos parámetros que quiero recibir, por ejemplo, número 1 y número 2. Y lo que quiero hacer es imprimirlos por consola simplemente. N1 más N2. Ahora bien, yo puedo invocar a esta función sumar como si de una función normal o como si de una función declarada se tratara. Exactamente así, ¿ven? Y acá le paso los dos argumentos, por ejemplo 25 más 100. Y si guardo, esta función se va a llamar, va a entrar al cuerpo de la función, primero va a leer cada uno de los dos parámetros que aquí les pasé, en este caso se llaman argumentos. Luego entramos al cuerpo de la función y se ejecuta todo el código que hay aquí, que en este caso es un console.log, imprimiendo la suma de los números que yo pasé, ¿bien? Vean que hasta aquí todo funciona normal, pero la gran diferencia con las funciones declaradas que aprendimos anteriormente es que si yo subo esta línea de código acá y guardo, vean lo que me dice. No podemos acceder a la función sumar antes de su inicialización, ¿bien? Esto es porque detecta que creamos nosotros una función expresada y por lo tanto este tipo de funciones no se pueden llamar antes de su declaración. Está todo bien si la llamamos después de su declaración, vean que ahí se llamó. Y la razón por la que sucede esto es porque las funciones declaradas, las que creamos nosotros con la palabra clave function, sumados, n1, n2 y aquí el cuerpo de la función, este tipo de funciones se cargan exactamente al momento en el cual se empieza a leer este archivo de JavaScript. Por lo tanto, el navegador ya la reconoce y por lo tanto yo puedo llamarla o invocarla en cualquier parte de mi código que sí va a funcionar. En cambio, este tipo de funciones expresadas de aquí de abajo simplemente se van leyendo de modo normal, es decir, línea por línea. Llegamos acá, leemos la declaración de esta variable que contiene una función expresada. Se le dice expresada porque está asignada a una variable, ¿sí? Y luego lee el cuerpo de la función y los parámetros, luego el cuerpo de la función y así, ¿ven? Así que si quieren yo voy a comentar este código, lo voy a comentar y exactamente acá le voy a poner función declarativa y aquí debajo función expresada y ahí tenemos la gran diferencia de las dos funciones y la sintaxis de ambas funciones, ¿sí? Generalmente en la programación la mejor práctica es tener tus funciones arriba del código y su llamado exactamente debajo. Después, como debería ser lógicamente, primero se va a leer esto, luego el llamado y así sucesivamente. Pero sepan que esto con las funciones declaradas puede volverse un poco lioso porque vos podés llamar a tu función antes de que se invocó y por lo tanto puedes meterte ahí en un terreno bastante fangoso. Así que en mi opinión a mí me gustan las funciones expresadas y son las que más uso. Y eso es todo lo que teníamos que aprender de las funciones expresadas. Bien, ahora vamos a aprender en el siguiente video. En el módulo 4, en el punto 4 del módulo de funciones, vamos a aprender qué son las funciones de tipo flecha, ¿sí? Las funciones de tipo flecha a nosotros nos prometen que vamos a escribir menos código, ¿sí? Por ejemplo, a esto lo podríamos reducir a menos código y lo ven en el próximo video para que aprendamos de qué manera podemos hacerlo con las funciones de tipo flecha.